Queridos todos, bienvenidos a nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a conversar con el ingeniero, profesor, teólogo, amigo, el señor Guido Zuleta. Bienvenido, Guido, a nuestro programa En la Balanza. Muchas gracias por la invitación, Olga. Me alegra mucho poder compartir con ustedes por acá. Guido Zuleta está incursionando hoy en las cámaras, pero tiene 22 años en Radio Nacional de Venezuela, llevando adelante un programa de Fundalatin los sábados a las 8 de la mañana, con una reflexión muy importante sobre los acontecimientos históricos, sobre la teología de la liberación, sobre el devenir del proyecto histórico del socialismo del siglo XXI. Allí empezó acompañado de dos grandes mujeres, Teresa Maniglia y Ana María Hernández, acompañándole, y sigue el programa todos los sábados a las 8 de la mañana para poder... ¿Cómo se llama el programa? Llegó la hora hacia una cultura de la solidaridad y empezamos también con el padre Juan Vives Zuria, que también es muy importante, y con Ramón Castillo, que no están ahora con nosotros, están con Dios, pero siempre nos acompañan en el programa. Guido Zuleta no es sacerdote, es teólogo. Yo tuve tengo una anécdota con Guido, ¿la puedo contar? Yo le dije, Guido, padre Guido, me dijo, bueno, padre pero de dos mujeres. Él es teólogo, pero no es sacerdote, sin embargo es un laico comprometido que tiene muchos años dedicado al servicio y la opción por los pobres, trabajando en las comunidades, trabajando en Fundalatin, miembro fundador de este gran movimiento que Fundalatin no es solamente una ONG, sino que viene de un proceso de agrupar a diferentes luchadores sociales, hombres y mujeres comprometidos con la transformación del mundo y con opción preferencial por los pobres. Cuéntanos un poco cómo se inició Fundalatin, Guido, para que sepamos. En 1978, me imagino que los usuarios y usuarias del programa, algunos podrán tener alguna posibilidad de tener en memoria todo eso. En 1978, todavía América Latina estaba en toda la línea de la doctrina de seguridad nacional que se daba en la Escuela de las Américas, que era la que formaba a todos los militares del continente, entre ellos pues Pinochet, Videla, y entonces ya había nacido en el 71 la teología de la liberación, y aquí estaba llegando mucho refugiado que llegaba de parte pues de las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile. Y en ese sentido, con la gente que venía de la teología de la liberación, con el padre Juan Vives, bueno, pudimos pensar y decimos, vamos a tratar de hacer algo por mejorar no solo la condición de los refugiados, que fue el primer programa que tuvo el padre Vives de Cáritas, que era presidente de Cáritas, y fundamos pues la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalatin. Eso fue en 1978, y entonces después pudimos poco a poco hacer una programación con Joaquín Undurraga, que era chileno. Pudimos también avanzar en un programa amplio de derechos humanos con proyectos en distintas partes, por el derecho al trabajo, que lo hicimos en Ecuador, con la parte por la paz en Centroamérica. También hicimos un evento ahí porque estaba planteado también todo este enorme problema que en ese momento era muy crucial en la paz en Centroamérica. Y entonces desde entonces pues pudimos ir avanzando y ya pudimos ser reconocidos con el premio de los constructores de la paz, y por otro lado desde la ONU, ¿no?, por el Premio Internacional de la Paz en la ONU, y después ya desde el 2015 con el estatus consultivo internacional en la Organización de Naciones Unidas, donde tratamos pues de ayudar siempre a los procesos liberadores con una visión ética de los derechos humanos, una visión crítica, pero fundamentalmente ética de la defensa de los derechos humanos en América Latina y en el mundo. ¿Compartes conmigo que nosotros debemos ir cambiando el concepto de derechos humanos por derechos de la humanidad, para arropar las grandes luchas? Porque ciertamente el concepto de derechos humanos ha sido una concepción que se ha desarrollado desde el pensamiento liberal, pero que necesita que haya una ruptura de paradigma en el manejo de esos conceptos para avanzar realmente en una voz profética, como la que ha tenido siempre Fundalatin desde sus comienzos con el padre Vives Zuria, contigo, con otros hombres y mujeres que le acompañaron, con otros hombres comprometidos en las comunidades de base en diferentes partes de Venezuela y de la región, que esa voz profética denuncie el sistema capitalista, que esa voz profética diga
cuál es el deber ser de la sociedad y cuál es el deber ser de nuestro proyecto histórico en el caso de Venezuela, en el caso, por supuesto, regional y de las grandes luchas de los pueblos para lograr la liberación definitiva. Bueno, precisamente la voz profética no solo de los hombres, sino también de las mujeres, ¿no? Que tenemos muchas. En este caso, la presidenta de Fundalatin, la presidenta de Fundalatin es la hermana Eugenia Rusián, y con ella se lleva la voz muchas veces, ya desde el 2015 para acá, continuamente en la ONU, pues presentando desde de lo que sería la diplomacia de los pueblos, más allá de la diplomacia de los estados, de los gobiernos, tenemos una voz de la diplomacia de los pueblos, y ahí nos encontramos con una cantidad de gente de todas partes del mundo, en la cual pues también unimos las voces para hacia otra humanidad, otro mundo posible, que es necesario y urgente. Y claro, ahí tiene que ver por una parte la visión de derechos humanos, pero no solo la visión solamente de leer algunos aspectos de la Carta Fundacional de los Derechos Humanos de 1948, sino que también tenga que verse la totalidad, entre ellos pues los derechos sociales, políticos, culturales, que muchas veces están subsumidos en que solo el derecho a la propiedad y más nada. Y por el otro lado el derecho a una seguridad, que era parte pues del proceso de la seguridad de la nación que se enseñaba en la Escuela de las Américas, que por cierto, uno de nuestra gente más comprometida, hermanos Merignol de Estados Unidos, tienen 20 años luchando por el cierre de la Escuela de las Américas desde Estados Unidos, con la visión de teología de la liberación, y por el cierre de las bases militares de su país en el mundo, que también generan una enorme cantidad de gastos, y ahí uno puede ver pues esa dimensión. Se generan gastos y además se generan conflictos y una contradicción permanente entre los derechos de los pueblos y el intento del hegemón de seguir arropando el desarrollo natural, auténtico de los pueblos de la región. Nosotros, Guido, queremos aprovechar porque además Guido Zuleta es profesor de ética, profesor de teología de la liberación, ha sido además maestro nuestro de muchos hombres y mujeres que nos hemos ido formando en su reflexión, no solamente a través de los medios de comunicación, de su espacio radial, de las comunidades, sino también a través de la academia, porque ha sido profesor universitario, sobre todo estas áreas, profesor en la Escuela de Derechos Humanos de la Fundación Vive Soria, de la Defensoría del Pueblo, a quienes felicitamos porque ayer cumplieron 12 años, estuvimos acompañándoles también en esta celebración de esta hermosa hija de la Revolución Bolivariana, que es la Defensoría del Pueblo, su escuela de derechos humanos para formar hombres y mujeres, una visión crítica de lo que debe conceptualizarse como derechos humanos. Pero entre todo esto, profesora, hay un tema importante que está en la vanguardia ahora del debate, porque lo hemos estado, primero que es una necesidad permanente de todos los pueblos, ir revisando el tema ético y el concepto que se va construyendo socialmente sobre los principios y valores que deben de regir a la sociedad. Pero particularmente en este momento, producto, obviamente, de cómo influye el capitalismo en la vida de las sociedades y cómo pervierte el capitalismo en la sociedad, cómo instala antivalores vinculados con la corrupción, vinculados con el egoísmo, con la acumulación de capital, con el empobrecimiento de los pueblos para el enriquecimiento de unos pocos. Eso va desvirtuando a las sociedades y plantea permanentemente que se revise el tema ético. Y en este momento, en los medios de comunicación, en algunas organizaciones con fines políticos, en particular en el Partido Socialista se estaba discutiendo, el Partido Socialista Unido de Venezuela recientemente, se discutía el tema de cómo crear un código de ética. Bueno, quiero hablar contigo qué es la ética, qué es la moral, qué diferencias hay, para qué sirve la ética, en qué consiste una ética transformadora. Debe desarrollar todo este programa para que los que vayan a discutir, vayan al debate en las comunidades, en las familias, en los colegios, etcétera, tengan elementos o más elementos de tu reflexión para poder debatir con conocimiento de causa. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la ética? ¿Y cómo nos referimos de la ética en el proyecto histórico bolivariano y en el socialismo en el siglo XXI, que tiene un sistema de valores que además debería ser universalizado? Bueno, precisamente una de las contribuciones que se ha hecho y que hicimos nosotros en Fundalatin
fue en 1999 ya con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ahí tratamos de introducir algunos de estos conceptos. Y resulta que, como les decía antes, por una parte está la visión de los derechos de la Carta Fundacional, pero casi nunca se plantea que ahí solo se plantean los derechos, pero hay el último artículo, el 31, si mal no recuerdo, tiene que ver con los deberes humanos. Y uno de los deberes humanos es que nada le da a ningún Estado, comunidad o persona la capacidad de obstaculizar que se cumplan los derechos humanos de los demás. Si nosotros ahorita vemos todo lo que han sido las medidas coercitivas unilaterales que hemos estado viviendo en todo este tiempo, hay que ver cómo eso está totalmente en contra de ese artículo de los derechos humanos, y lo han dicho mucha gente también desde diversas maneras, cómo viola pues todos los derechos humanos, pero además, sobre todo, esa dimensión. Y yo creo que ahí también tenemos que percibir lo que estábamos comentando, lo que tú estás comentando, la necesidad de la formación en valores, porque la ética, podemos diferenciar la moral de lo que sería la ética. En la moral, sobre todo, viene de unas raíces que más bien son latinas y tiene que ver con las costumbres. O sea, todo tiene que ver con las buenas costumbres, con que realmente se estén cumpliendo los cánones culturales de una sociedad. Uno a veces en los cursos uno plantea, eso es como la familia de Bolívar cuando nace, ¿no? Entonces ellos eran tremendamente morales, pues porque estaban dentro de su conducta, que tenía que ver, por ejemplo, con que trataban muy bien a los esclavos, y las esclavas, especialmente la que fue la nodriza del Libertador y todo eso, las trataban muy bien, y en ese sentido tenían una moralidad muy importante. Pero cuando uno se plantea, oye, ¿y por qué tenemos que tener esclavos? Ahí ya rompe su moral y tiene que ir más bien hacia una dimensión ética. ¿Por qué tiene que haber alguien que sea esclavo de otro? Y entonces rompe la cultura y empieza a avanzar hacia modelos cada vez mejores. Es lo que le ha pasado también en esa dimensión, pues nos comentaba Leonardo Boff, uno de los teólogos de la liberación fundadores, junto con Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff brasilero, junto a Gustavo Gutiérrez uruguayo, ¿no? Y entonces Hugo Asman uruguayo y Gustavo Gutiérrez peruano, cholo, por cierto, sacerdote. Y entonces uno decía, oye, ¿qué pasa cuando uno dice los derechos? Entonces hicimos un libro con ellos que se llama Derechos Humanos, Derechos de los Pobres, en unos encuentros que hicimos por ahí, y nos dimos cuenta, como lo decía Gustavo Gutiérrez, ¿quién es el pobre? El pobre es todo aquel que no tiene derecho a tener derechos. Todo aquel que no tiene derecho a derechos. Lo que Ali primero decía, el derecho al derechito, que ese derechito es el que no reconoce Entonces, las cartas de nación. ahí es donde está todo lo que tú planteas. ¿Cuál es la visión ética que tenemos de los derechos humanos? ¿Cuál es la visión? Y ahí entonces viene el problema que a veces, lamentablemente, hay grupos, incluso gobiernos, estados, que tratan de aprovecharse de la Carta para usarla como arma de guerra frente a los demás, para oprimir y no para realmente... Bueno, ese es particularmente, hablando objetivamente, con mucha claridad, el caso de la persecución que ha habido con la República Bolivariana de Venezuela, con el proyecto revolucionario del socialismo del siglo XXI como alternativa al capitalismo salvaje, desde ciertos estados que además son estados criminales. Lo hemos visto bombardeando Siria, los hemos visto bombardeando Yemen, los hemos visto bombardeando Irak, los hemos visto en este momento generando a través del brazo armado de la OTAN el conflicto en Siria, en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Entonces, estamos hablando de que nosotros también hemos sido víctimas de esa manipulación e instrumentalización de los derechos humanos que no permiten que haya una alternativa a la vida y que sigamos plegados al dominio de quienes persiguen la cultura de la muerte o imponer la cultura de la muerte, que están acumulando capital, que están empobreciendo, los grandes empobrecidos del mundo. Sí, y frente a eso, pues, uno plantea, necesitamos tener una visión ética, y la hay en el mundo, hay que ver desde diversas fuentes espirituales. Por ejemplo, en la línea de teología de la liberación asumimos la espiritualidad liberadora. Ojo, que la espiritualidad no tiene que ver
con la religión. unos ritos, que bueno, los ritos y las normas pueden ayudar a la espiritualidad, pero la espiritualidad es otra cosa, tiene que ver mucho con los valores, con la ética, pero profundizada para que te mueva en toda la Para que sea transformadora. Y entonces ahí nosotros comentábamos con Leonardo Bosch precisamente que es como, la religión puede ser como la vela, que la vela ayuda a la llama a iluminar, pero lo que ilumina es la llama. Ahora, una vela, una religión apagada, no ilumina nada, más bien es una cuestión que se va absorbiendo, generando oscuridad, no generando iluminación. Y nos ha pasado en todas las formas cristianas, nos pasa también no solo en las religiones, sino en las ideologías. Entonces la ética, uno puede tener, de cualquier espiritualidad puede ser, cualquier fuente espiritual puede iluminar con su ética, con sus valores que lo está teniendo. Pero también uno no necesita religión para tener espiritualidad. Yo recuerdo mucho al padre Juan Vives, que siempre nos comentaba que en esta semana se cumplía un aniversario de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que siempre se declaraba ateo, pero al mismo tiempo, ¿quién no puede decir que él era una persona espiritual con valores y cómo su pedagogía trataba de llegar a la gente del pueblo? Y entonces ahí me acuerdo que llegaba pues esa dimensión de poder oír a los demás, de enriquecerse con la diferencia y no con tratar de marginar y bloquear la diferencia, incluso de matar al otro porque no convive con sus mismas creencias. Entonces ahí pues él siempre comentaba que a veces llegaba donde está Luis Beltrán, el padre, y el padre Vives le pedía: bendición, maestro. Y él le decía: Dios te bendiga, curita. Bueno, esa dimensión de poder enriquecerse con las diferencias es parte también de una dimensión ética, de la conciliación, del oír a los demás, del oír al otro, y que no signifique pues solo aquellas cuestiones que también decía mucho también Óscar Arnulfo Romero, San Romero de América ahora, que en un momento comentaba y decía: hay que desechar todo sectarismo que impide el camino liberador, porque todo eso empieza a chocar y no permite la generación de momentos mucho más espirituales, incluyendo pues a formas espirituales ancestrales de nuestra sociedad que a veces está muy marginada. Y ahí, entonces, bien importante que podamos tener una formación, y a eso nos hemos dedicado también, tanto en la Escuela de Derecho Humano de la Fundación Juan Vives Zuría, adscrita a la Defensoría del Pueblo, que cumplió, como tú lo comentabas, 12 años de fundada, pero resulta que es bien importante que esa formación en valores se cunda completamente, que se distribuya en toda la sociedad, en todas las comunidades, porque realmente no solo se trata de tener una buena constitución, que la tenemos, hay que ver lo que significa el concepto de seguridad de la nación que tenemos en la Constitución. Profesor Guido, nos vamos ahorita a un corte porque me están avisando que tenemos que irnos a un corte y retomamos con el profesor Guido Zuleta el tema, sobre todo para entender cuáles son los valores que se toman cuando hablamos de ética transformadora. ¿Qué podemos definir? ¿Cuál valor es un valor y cuál es un antivalor? Eso lo vamos a definir en el próximo segmento.
lucha de la gente para lograr la paz. ¿Y cuál paz? Si quieren dejar Al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana. la humanidad, ayúdenla, ayúdenla. que sea humana la humanidad. Un agradecimiento desde el corazón a los cantores y las cantoras que nos ofrecen esta pieza de Ali Primera con profunda conciencia de lo que debe ser el despertar de la historia. Un tropel de caballos junto con valientes hombres de armas, el 4F, iniciaron el rescate del proyecto histórico de Bolívar. Un proyecto cargado de valores, cargado de principios, que es, digamos, el marco para definir cuál es la ética en nuestra república, cuál debe ser la ética en nuestra sociedad. Eso, además, sumándose a lo que ya teníamos como valores y principios ancestrales en nuestra región y que además coincide y se encuentra también, como no, con valores y principios del mensaje revelado, tanto a judíos como a cristianos y musulmanes, y luego una gran variedad o diversidad de espiritualidades que se van sumando y van definiendo lo que somos como sociedad. Este despertar de la historia que se abre como posibilidad en el socialismo del siglo XXI con valores y principios que quedaron escritos en esta Constitución en el marco del proceso constituyente del 99, la justicia, la igualdad, la libertad entendida como libertad emancipadora, la libertad de liberarme contigo, no de liberarme yo solo, el trabajo social, lo común por encima de lo individual, la economía en función del pueblo y no el pueblo o el Estado en función del mercado y de la economía. O sea, esos principios que rigen la vida del proyecto histórico de Bolívar rescatado y que hoy también sigue con gran fuerza llevado adelante con el presidente de la República, Nicolás Maduro, dando la gran batalla en medio de una guerra multidimensional al pueblo de Venezuela. Pero también muchos de esos valores son valores universalizables porque coincide con la lucha de los pueblos. El principio de soberanía, el principio de igualdad de los estados, el principio de justicia para lograr la paz, que además es un enunciado permanente del padre Vives Soria de Fundalate. No hay paz, como dice la canción, ¿cuál paz? La paz que debe haber luego de que haya justicia. Sin justicia no hay paz. Seguimos con nuestro ingeniero Guido Zuleta, teólogo de la liberación, formador de muchos hombres y mujeres que están en el camino de la transformación y de la opción preferencial por los pueblos que sufren, por las comunidades que se organizan para resistir y construir un mundo nuevo y construir un reino de justicia y de igualdad. Guido, háblanos un poco de esos valores y esos principios que rigen de alguna manera el destino, que deben regir el destino de todo debate. O sea, todo debate debe partir de que no hay unos principios ya establecidos, hay una ética construida y que hay que refrescar permanentemente. Pero los valores y principios están allí, los hemos ido construyendo a medida que hemos ido liberándonos del yugo, primero del yugo imperial español y estadounidense, por supuesto, en su doctrina Monroe, y ahora en este proceso de emancipación que venimos desarrollando desde el 98. Bueno, realmente ahí, como tú muy bien dices, ahí se fue construyendo poco a poco, se fue construyendo con este despertar de la historia, esta Constitución de la República Bolivariana del 99. Y como comentábamos en el segmento anterior, hay algo que es muy importante. Por ejemplo, tiene que ver con la seguridad. La seguridad es uno de los derechos humanos. El problema es cómo se enfoca, y ahí viene la dimensión ética de la seguridad. Porque entonces hay seguridad para uno y muerte para todos los demás. Y ahí había algo que se generaba pues, en la Escuela de las Américas, que era para las dictaduras militares, la cuestión esa de que la seguridad de esta nación va por encima de cualquier otro derecho humano. Así que si usted, militar, recibe una orden, asesine a toda esa gente, como pasó el 27 de febrero aquí en Venezuela, y por implantar
un sistema. Entonces, ahí eso, usted lo que tiene que hacer, su deber es obediencia debida. Y por lo tanto, eso es lo único que tiene que ver, ¿no? Y la orden. En la Constitución de la que tenemos allí, muy importante, la dimensión de seguridad que aparece en el artículo 326, es un cambio completo y dice: la seguridad del Estado es para defender los derechos humanos hacia un desarrollo sustentable de plena cobertura nacional y para ir construyendo los espacios de paz. Fíjense cómo es, para qué estamos llamados en esa dimensión. Y empieza pues uno a ver cómo esos valores, que en un mundo como el que estamos viviendo, necesitamos esa dimensión del diálogo, del respeto, de la reconciliación y por otro lado del cuidado de la gente y cuidado de la madre tierra, de la Pachamama, se diría en nuestro lenguaje ancestral. Y esos son valores que están mucho más universales y más urgentes que nunca ahora, porque la tierra está en peligro completo, tanto por los problemas ecológicos como también por los peligros bélicos, y nosotros tenemos que ver que fruto toda esta tensión del sistema hegemónico que ha estado pues usufructuando todos los recursos, y el criterio es máximo lucro, mínimo costo y no importa el cuidado de nadie. Entonces ahí viene la cuestión, ya con esa dimensión no hay forma de construir una sociedad fraterna, y ahí empieza toda esa dimensión que los grandes fuentes espirituales como los de Gandhi, Luther King, hoy el Papa Francisco, empeñado en esta dimensión, es importantísimo de cualquier fuente espiritual, pero lo importante, como les digo, es asumir esos valores. Bien importante, como a partir de ahí pues se ha ido constituyendo también, no solo en Venezuela, sino se ha ido constituyendo corriente en el mundo, y como les decía, con diplomacia de los pueblos y de los gobiernos responsables, porque ahí hay una dimensión. El gobierno responsable es el que trata de cuidar esto. Y instituciones, uno ve por ejemplo que en la ONU se hacen esfuerzos, con el secretario actual de la ONU, Guterres, que es portugués, pero realmente hace los esfuerzos con la Organización Mundial de la Salud, pero por el otro lado están otros grupos de farmacéuticos, de armamentistas que empiezan, esta es una oportunidad enorme para asumir mucho más rentabilidad de lo que antes teníamos. Y hay dimensiones que se ven que en este momento también hay estadísticas que dicen que hasta el 2020, que eran las estadísticas que se tenían, más bien todas las empresas armamentísticas mundiales han ido ganando mucho más en esos 3 últimos años, hasta el 2020, que en los años anteriores, a pesar de las crisis, de los problemas. Es una dimensión que parece, como muy bien dice, una dimensión inhumana, como dice nuestro padre Cantor Ali Primera dentro de su espiritualidad tan hermosa, que dice hay que hacer más humana la humanidad. Y en ese sentido, pues, no solo desde Venezuela, sino de otras partes. Y una cuestión que me gustaría advertir, que creo que es bien importante para todos ahora, cuando uno dice medidas internacionales, la guerra híbrida y todo eso, yo creo que hay que tener cada vez más importancia a la guerra, digamos, no solo en la mente, sino también en el corazón de la gente. Y yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque la derrota que más grande puede haber es la que desperdiguen los valores, que sea una sociedad sin valores, ¿no? Allí tenemos que defender mucho desde las familias, las comunidades, el Estado, pero realmente tomar en cuenta que aquí se está librando también una lucha de valores para tratar de generar una especie de desesperanza, de que no se puede más nada, solo a ver cada quien como sálvese quien pueda, si alguien puede. Y resulta que más bien tenemos que ayudarnos mutuamente y cuidarnos los unos a los otros, entre cuidarnos y para salir adelante, y no solo de un sector, sino de los diversos sectores. Aquí felizmente hasta ahora no ha habido xenofobias ni nada de eso, pero lo estamos tratando de ver cómo se está sembrando en distintas partes, como si eso fuera un valor ahora, ¿no? O sea, los antivalores, la siembra de antivalores. Bueno, parte del conflicto, Guido, en Ucrania que ha habido es el empeño de los sectores neonazis en Ucrania de oprimir a pueblos que han conseguido su reconocimiento como Estado, pueblos vecinos, y esa no impunidad a que existan grupos neonazis que persiguen, por supuesto, la muerte del otro, el aplastamiento del otro, con fines inconfesables, ¿ok? Han sido por los medios de comunicación de alguna manera validados. Entonces, contra eso,
pensé en eso cuando tú dices, bueno, hay que luchar contra esa pérdida absoluta de valores. Pero para eso hay que construir una ética de los medios de comunicación. Nosotros hemos construido una ética de los medios de comunicación muy importante en todo este proceso desde el 98 sobre todo. Y a nivel internacional hay que seguir empujando para que se diga la verdad, para que no se manipule, para que no se valide como bueno lo que no es bueno, para que no se criminalice en función de los intereses de quien quiera criminalizar. Por ejemplo, en el caso de Rusia, que ahorita hay toda una campaña comunicacional para criminalizar una acción, lo cual no justifica, que no queremos justificar, pero hay una campaña con situaciones que están incluso teatralizadas, que son mentiras y que se exponen como una verdad, sin hablar de los antecedentes, lo que realmente está ocurriendo y cuáles son los intereses que están detrás. En este momento, por ejemplo, que tú hablas de la guerra armamentista, yo quiero denunciar además que en el caso de Ucrania, las grandes empresas privadas de seguridad militar norteamericanas están desplazando 16.000 efectivos para Ucrania. Otro Irak, otra Libia, otro intento de Estados Unidos, que vamos a estar claros, actúa criminalmente. No hay elementos éticos. Estados Unidos puede tener códigos de conducta, que es distinto a tener códigos de ética. La ética implica valores, principios, virtudes, buscar la virtud en el accionar, buscar la virtud en ese intercambio. Entonces, estos grupos están trasladándose impunemente porque además a nivel internacional nadie cuestiona. Aunque digamos que hay un avance en algunas comisiones de la ONU sobre la evaluación de las empresas privadas de seguridad militar que se utilizan como tercerización de la guerra, no hay nada definido. Allí también sería importante que se siga avanzando para que se demuestre que no es ético de ninguna manera, no persigue ningún fin vinculado a los grandes fines de la sociedad internacional el uso de empresas privadas de seguridad militar para generar conflictos y escaladas mayores que generan, por supuesto, no solo un impacto en la región, sino un impacto a nivel mundial, porque la guerra, el conflicto, la escala de violencia siempre va a impactar, y más cuando se trata de países que de alguna manera tienen un gran impacto por ser países energéticos, por ser países productores de materias primas en el mundo entero, y eso va en detrimento de toda la sociedad, de incluso de aquellos que están participando, dirigiendo estos conflictos. Sí, además que en la ONU, por ejemplo, se ha estado tratando de hacer esfuerzos. Por una parte, hay movimientos como también de Leonardo Boff, de mucha gente del mundo que está tratando de hacer una reconstitución de la ONU para que realmente cumpla sus principios de que no haya paz, pero mejor dicho, que no haya guerra, pero no solo no haya guerra, sino vaya construyendo un mundo más fraterno. Y en ese sentido, pues, también hay que ver el esfuerzo que se está haciendo en la Agenda 2030 sobre los objetivos del desarrollo sostenible, pero que ya todos están diciendo ya en los centros, tanto éticos de diplomacia de los pueblos, como también en centros académicos, que están diciendo no, tenemos que parar esta barbarie, toda la que tú estás comentando sobre la carrera armamentística, sobre toda esa dimensión que tiene que ver pues con el usufructo de la violencia como forma de lucro. Y entonces en ese sentido hay que ver que el conflicto no es malo por sí mismo, o sea, puede haber conflicto hasta en una familia. Mira, yo quiero ver este programa, yo quiero ver el otro. Por eso entonces declarada la guerra mundial entre ellos, no. Tiene que haber algo que significa la voluntad, la capacidad de diálogo, capacidad de perdón, la capacidad de reconciliación. Y ahí ha habido pues muchos esfuerzos en este sentido, pero al mismo tiempo se quiere incentivar que eso no sea posible ni a nivel de Estado ni a nivel de democracias internas. ¿Qué es la democracia? La posibilidad de ponerse de acuerdo mediante el diálogo, tratar los conflictos mediante el diálogo, no mediante las bombas. Y por eso pues también la política, como dice el Papa Francisco ahora, es la máxima posibilidad de generar una sensación de amor, pero que tiene que ver siempre que busque el bien común, pero no
cuando realmente, bueno, voy a buscar digamos, el sillón político como mecanismo de poder, es decir, de aprovecharse del bien común en beneficio propio. Y eso es parte del gran problema que puede... Ahorita también se está haciendo un fuerte esfuerzo en Venezuela por quitar todos esos focos que significan pues que yo estoy en un cargo para aprovecharme de ahí. No, tenemos que ver el cargo como servidor del pueblo, un poco en la línea pues ética, la línea espiritual de que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de los demás. Y ahí cuando tú estás en un cargo político, ahí tienes que ser pues más bien ver cómo puedes mejorar la condición para lo que estás ahí como servidor. Es que digamos que el principio de amar y servir es transversal a todos nuestros procesos y a todas nuestras espiritualidades. Y el ejercicio de la función pública debe entenderse como un ejercicio comprometido desde el amor al otro, desde el amor al más vulnerable, desde el amor a la patria, un compromiso con el servicio eficiente, eficaz, siempre guiado por los principios que están en la Constitución bolivariana y que están plasmados en todo el pensamiento político de Simón Bolívar, de nuestro maestro Simón Rodríguez, que impregnan de unos conceptos liberadores toda acción dentro de la vida republicana. Nos vamos a un corte y seguimos conversando con el ingeniero Zuleta, teólogo, profesor de ética, en el próximo segmento. Gracias. Continuamos en La Balanza conversando con el ingeniero y teólogo Guido Zuleta, miembro fundador de la comunidad de Fundalatin, valioso profesor en el área de ética, formador de muchos hombres y mujeres con conciencia transformadora, revolucionaria, por supuesto, en función de otro mundo posible, una sociedad donde se construya en términos de la teología de liberación el reino. Nosotros, profesor, estábamos hablando, usted había comentado varios temas, pero es importante para el debate del tema ético porque decíamos que ciertamente podemos tener códigos de conducta, es decir, tú puedes tener un grupo humano, una asociación y tener unos códigos de conducta. Por ejemplo, códigos de conducta empresarial, códigos de conducta de gremios, etcétera. Pero cuando hablamos de código de ética, y me refiero porque ahora también va a haber una revisión desde la Asamblea Nacional, seguramente el Código de Ética del Juez y algunos documentos importantes. No es solamente un código de conducta, como procedimiento, ¿no? Se está hablando de hacer permanentemente un trabajo para que se incorpore como fin permanente los principios que persigue la República Bolivariana. En el caso, por ejemplo, el código de ética de un abogado, de un juez, bueno, debe perseguir la justicia, debe servir a los que más sufren, debe haber una transversalización de los principios y valores de la sociedad que queremos construir para establecer elementos éticos en un código, sea cual sea, un código de ética de una organización con fines políticos, de un gremio. Digamos que debe haber, ¿cómo decirlo, profesor? Una planificación en función de fines a cumplir para poder decir que algo verdaderamente es un código de ética y no es solamente un código de conducta. Eso hay que tenerlo claro. Explíquenos un poco cómo se pueden establecer digamos que prioridades en cuanto a los valores, los principios, los fines que perseguimos, de la justicia, de la igualdad, de las virtudes que hay que alimentar en los niños, sobre todo los valores y las virtudes republicanas, porque además esto es un tema que no es para adultos. La ética comienza en la niñez, o sea, el establecer
normas de convivencia en función de valores supremos comienza en la niñez. Y yo sugeriría, y aprovecho al profesor para que sugiera, cómo incorporar en la doctrina educativa, en primaria, en la educación superior, en la educación media, digamos que todo un sistema de formación ética desde que son muy pequeñitos, desde que son pequeños soñadores los niños que empiezan a soñar con un mundo posible. Háblanos un poco, y le dejo todo el tiempo para que hable, profesor Guido, de esta escala de valores y de estas comparaciones que debemos hacer para el debate. Sí, realmente nosotros cada vez más necesitamos, y ya se está planteando, pues, y de hecho está aquí en nuestros programas, tratamos de hacer una visión ética en la formación. De hecho, en las materias que hemos dado en la Escuela de Derechos Humanos de la Fundación Juan Vives Uría, de la Defensoría del Pueblo, está presente esa dimensión, ¿no? Y de la espiritualidad liberadora, porque como les decía, incluso en el Plan de la Patria, en su artículo 2.4 del 2015 para acá, el del Plan de la Patria, se plantea que es necesario generar una formación en valores y especialmente también en espiritualidad. Y yo creo que es bien importante ir rescatando, hasta desde la historia, bien importante rescatar toda la historia nuestra, en la que por supuesto se pueda ver a Bolívar, a Sucre, pero también se pueda ver no solo a los militares patriotas, sino también, felizmente el año pasado se reivindicó la figura de Juan Germán Rocio Nieves, precursor de la teología de la liberación, que lo tuvimos en Venezuela, que era teólogo y jurista y precisamente... Y constitucionalista también. Por supuesto, entonces realmente un gran valor, escribió un libro precisamente, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que realmente trataba desde su perspectiva, digamos, combatir todas las visiones sectarias de una religión que era más bien promonárquica, y eso y más bien él dice, desde el mismo cristianismo, de todas las fuentes espirituales nuestras, pues tenemos que sacar una dimensión de libertad y todo. Yo creo que eso también es bien importante, así como ver también el valor de toda la gente de las distintas etnias que hemos tenido, que tenemos en el país, que a veces han sido marginadas. En ese caso, por ejemplo, ahora el Papa Francisco ha logrado hacer un sínodo panamazónico, primera vez que se llega a comunidades indígenas con sus plumas y con todo, con toda su vestimenta tan bonita al Vaticano, y se va generando toda esa dirección, como él también ha ido visitando pueblos musulmanes, pueblos de todas partes, porque se requiere cada vez más esa visión espiritual. Ahora, desde la infancia, pasando pues por los distintos niveles, hay que tratar de ir incorporando toda esta dimensión y también una visión decolonizadora, que significa pues no estar quedándose solo con la dimensión colonizadora, que lo mejor es Europa, la Europa es lo mejor y todo, y resulta que aquí tenemos unos valores muy grandes. Felizmente algunos han sido reconocidos en la Organización de Naciones Unidas. Recuerdo que hace ya como 4 años, con Evo Morales y gente así de apoyo en la teología de la liberación, en la ONU se declaró pues como patrimonio de la humanidad el saludo ancestral inca, ¿no? Que se decía Amayúa, Amaqueya, Amazúa, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso, ¿no? Ese saludo que realmente significaba pues también valores a conformar, y con sociedades que puedan ayudarse a compartir y no a monopolizar, y en ese sentido tan de egoísmo que significa nuestra civilización actual, que ha generado un mundo neoliberal que está oprimiendo a la gente y a la madre tierra. Creo que en ese sentido pues tenemos que irlo generando cada vez a los distintos niveles, y algo se ha estado haciendo, pero creo que hay que profundizar mucho más ese plano. Hay un elemento también que es importante para el debate, y es que ciertamente el conocimiento sin ética es nefasto. Como decía nuestro libertador, talento sin probidad es un azote. Es más o menos los mismos conceptos. Tú puedes conocer, tú puedes tener saberes, puedes tener experiencia, pero si no hay acompañamiento de principios, de fines supremos, como la felicidad del pueblo, la justicia, la igualdad, el reconocimiento de las diferencias, etcétera, etcétera, ese conocimiento se pierde, llega a ser muy dañino y está muy lejos de ser transformador. En nuestro proyecto histórico bolivariano, nuestro proyecto histórico republicano,
nuestra visión internacionalista bolivariana antiimperialista, hay un elemento importante que es el de transformación. O sea, nosotros necesitamos seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir reflexionando, pero siempre con una ética transformadora. Es decir, que los valores y los principios que se seleccionen en esa reflexión siempre sirvan para la transformación. Si no sirven para transformar la realidad y mejorar las condiciones de vida y construir ese mundo posible en lo pequeño o en lo grande, esos elementos no son éticos. ¿Okay? Es una forma como de, profesor, también de tamizar el trabajo de todos nosotros, las madres, los padres, los maestros, los líderes comunitarios, los actores políticos, sea de cualquier tendencia, porque incluso debe reflexionar la oposición venezolana que está organizada en sus diferentes espacios políticos, que tienen que tener como elementos éticos los principios y los valores del proyecto bolivariano, porque somos un proyecto histórico, una unidad histórica. Entonces, ¿cómo evaluar éticamente a cualquier persona en ese sentido de que, bueno, ver, tu acción, tu trabajo, tu servicio es real, transforma realmente la realidad, transforma la comunidad, transforma el mundo o no? Si no transforma el mundo y no transforma la realidad, no sirvió de nada todo ese debate que se dio. Bueno, hay una frase que a uno siempre le llama la atención de Jesús, que es muy, muy dramática, que dice: por sus frutos los conocerán. Entonces, de nada sirve toda teoría si no se está dando frutos. Y eso es bien importante porque creo que nosotros tenemos que esforzarnos, no solo por planificar, que es bien importante, no solo por ejecutar, sino también por medir qué estamos haciendo, o si hay que modificar lo que estamos haciendo. Y eso tiene que ver con el control, en este caso uno diría una Contraloría Social Ética. Ahí viene otro parámetro que significa, no es decir, un control solamente así, sino que realmente, mira, éticamente yo creo que tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar lo otro. Y eso se nos da, estamos queriendo construir una nueva sociedad, no solo en Venezuela, creo que estamos dando paso en América Latina para recuperar el ritmo que se había perdido con los golpes de Estado último y todo, pero se está recuperando con Bolivia, ahora con el triunfo del más allá, ahora vamos a tener elecciones dentro de poco también en Brasil, y ahí ojalá que no vayan a hacer alguna barbaridad, pero Lula da Silva yo lo conocí en Brasil en uno de los encuentros allá, y Lula da Silva es un propulsor de las comunidades eclesiales de base en la línea de teología de la liberación, y por eso pues he estado con un apoyo enorme de las bases cristianas del Salvador. Claro, y ahí sí ha habido una manipulación horrible religiosa, lamentablemente, con lo que ha sido Jair Mesías Bolsonaro, porque fue bautizado en el Jordán con toda la propaganda como Mesías. Y claro, no porque sea de una religión protestante u otra, porque también nosotros en nuestra línea de ecuménica, de teología de la liberación, hemos tenido pastores presbiterianos, pastores luteranos, pastores como Tomás Vargas, como también lo hemos tenido como Ramón Castillo de la Unión Evangélica Pentecostal. O sea, hemos tenido anglicanos y tenemos una comunidad muy amplia en la línea de teología de la liberación, porque eso es lo que nos ayuda a avanzar en este plano. Yo creo que ahora, por ejemplo, en este momento, hay un despertar en América Latina que creo que tenemos que acompañar y acompañarnos mutuamente. Hay que ver la diferencia entre lo que ha sido el ALBA. Estamos hablando en términos de valores, en términos de capacidad de servicio, de utilizar esa visión política como una dimensión para el bien común. Eso el ALBA hay que verlo en lo que era el Grupo de Lima. Ahora, el Grupo de Lima, tenemos ahora a un profesor que le están haciendo la vida imposible, pero hasta ahora se está manteniendo, vamos a ver. Y en Chile, recién hace poco, se está logrando por lo menos los primeros pasos para salir de la Constitución que todavía está heredada de Pinochet. Imagínate todos los años que hay desde el golpe del 71 allá, del 73 en Chile. Entonces, hay movimientos de esperanza, creo, de esperanza liberadora, y que tenemos que ver con la gente que nos apoya en Estados Unidos, en Europa. Y creo que eso también es algo que es muy importante. Hablando de la red ecuménica, ¿no? De los movimientos que apoyan a Fundalatin en diferentes espacios.
¿O estás hablando en general de los movimientos que apoyan al proyecto bolivariano? Y yo diría el proyecto bolivariano en general, y dentro de eso la red ecuménica va apoyando porque se están, digamos, asimilando, mejor dicho, tratando de contribuir en esa misma dirección. Ahí estamos hablando en ese sentido, porque realmente, como les digo, ¿no? Una dimensión del política no es que, ay, se metieron en política, pero ustedes no son religiosos, pues, ¿qué hacen estando metiéndose en política? Oye, hermano, pero si realmente hay... ¿Por qué fue que crucificaron a Cristo si no fue por antiimperialista? La crucifixión era para digamos, el juicio que hacían a los rebeldes de allá. Y por eso él se opuso, por eso él decía siempre, mi reino no es de este mundo, pero ahí vamos a hacer el reino de Dios. Eso para nosotros es el reino de Dios, un reino de justicia, de paz, de cuidado de la gente, cuidado de la madre tierra, todo eso que con toda la herencia franciscana que nos viene también, pero sobre todo con esa dimensión, o sea que incluso él dice algo que a veces nos cuesta mucho, incluso la capacidad de perdón y por otro lado no odien, amen incluso a sus enemigos. Yo digo, oye, pero eso ya es demasiado fuerte. Ojo, el hecho de que uno pueda amar a su enemigo no significa no tenerlo. Jesús lo tenía, por eso lo crucifican. Entonces, ahí hay una cuestión. Pero el gran problema también es que internamente, en cada uno de nosotros, combatir los odios, los rechazos. El ego. Y sobre todo esas dimensiones horribles, uno diría demoníacas, que significa, bueno, quiero destrozar al otro. Entonces, combatir todo eso, aun cuando te hayan hecho mucho daño, más que lograr que evites dar un daño a otro, es que te estás haciendo bien a ti mismo, porque esas sensaciones tan horribles que uno tiene, más bien es como querer, voy a querer combatirte a ti, pero envenenándome yo. Y entonces más bien ahí hay que hacer crecimiento espiritual y en comunidad que es el común unión, comunidad para aportar a los demás y a una dimensión de esperanza transformadora. Ojo, porque aquí es bien importante, una de las dimensiones más fuertes de la guerra que estamos teniendo es hacerle perder la esperanza a la gente. Y entonces que realmente dicen, no, aquí hay que plegarse porque si no, no se puede hacer más nada ya porque todo esto se embromó, ¿no? Entonces hay que recuperar toda esa dimensión y mantenerla y seguir, aún con los problemas, aún con las dificultades, limpiar lo que haya que limpiar, eso que estamos diciendo, la Contraloría Social Ética, que podamos ir corrigiendo cada vez sobre la marcha los errores que cometemos, porque no somos perfectos, pero al mismo tiempo pues avanzando en la dirección que queremos, que es un mundo más fraterno y no plegarnos a este mundo de odios, de discriminaciones y de exclusiones. Así es. Nos tenemos que ir y despedir. Pedimos perdón también por eso. Gracias, profesor Zuleta, por habernos acompañado desde su reflexión, desde su aporte. Siempre nos acompaña en Llegó la Hora los sábados por RNB. Nos encanta su reflexión y los invitados que tiene allí. Los invito a sintonizarlo porque además es muy valioso el aporte editorial que siempre tiene Fundalatin. Y nos despedimos diciendo, hay que trabajar en seguir formando en valores a nuestros niños. Cualquier movimiento que no sea incluyente, que no garantice la justicia, que no garantice la igualdad, el amor al que sufre, el amor al más vulnerable, no es ético. Los movimientos neonazis no son éticos, los movimientos fascistas de cualquier tipo no son éticos. Sigamos construyendo espacios para el diálogo, para la fraternidad, para la justicia y para seguir adelante con este proyecto histórico bolivariano. Muchas gracias.